Cuando Roberto me dijo frente a toda la familia que no esperara ni un maldito peso de la herencia de mi hija Isabela, sentí como si me hubieran abofeteado con una plancha caliente. Inmediatamente tomé mi bolso, caminé hasta la oficina de Isabela y marqué el número del abogado de la familia. Lo que descubrí ese día cambiaría todo para siempre, porque resulta que mi querido yerno había subestimado gravemente a una mujer que había criado a una hija millonaria. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Han pasado 3 semanas desde que enterramos a Isabela, mi única hija, mi razón de vivir durante 43 años. 3 semanas desde que un ataque cardíaco fulminante se la llevó mientras dormía, sin avisos, sin despedidas, sin tiempo para nada. Y ahora estoy aquí, en la casa que ella construyó con tanto amor, escuchando a su viudo repartir su fortuna como si fuera un rey generoso otorgando favores. Como iba diciendo, continúa Roberto, ajustándose la corbata negra que todavía usa para aparentar duelo, Isabela siempre fue muy clara sobre sus deseos. La empresa quedará bajo mi control total, y por supuesto, los niños recibirán todo cuando cumplan 25 años. Miro alrededor de la mesa del comedor, a los familiares de Roberto que asienten como bobitos de resorte. Su hermana Patricia sonríe con esa sonrisita que siempre me ha dado ganas de borrarle de un manotazo. Su madre, doña Esperanza, cuenta mentalmente los ceros que su hijo acaba de heredar. Nadie me mira directamente. ¿Y qué hay de Carmen?, pregunta mi cuñada Teresa, la única persona decente en esta mesa de buitres. Isabela siempre habló de cuidar a su madre. Roberto se gira hacia mí con una expresión que podría congelar el café. Ah, sí, por supuesto. Carmen. Dice mi nombre como si fuera una molestia que acaba de recordar. Isabela me comentó que tenía algunas ideas sobre eso, pero se encoge de hombros. Las cosas cambian cuando uno tiene responsabilidades reales. Siento que la sangre se me sube a la cabeza. ¿Responsabilidades reales? Este hombre que nunca trabajó un día antes de conocer a mi hija me viene a hablar de responsabilidades. Mira, Carmen, dice con esa voz condescendiente que siempre usa conmigo. No es que Isabela no te quisiera, pero seamos prácticos. Tienes 68 años, casa propia y una pensión decente. ¿Para qué necesitas más dinero? Me quedo callada, pero por dentro estoy calculando. 68 años de trabajar como enfermera, de criar sola a Isabela después de que su padre nos abandonara, de ahorrar cada peso para su educación universitaria. 68 años de sacrificios para que este parásito ahora me diga que no necesito nada. Además, continúa Roberto, disfrutando claramente este momento, Isabela era muy consciente de la importancia de mantener la riqueza en la familia directa. Los niños, mi futuro, esas eran sus prioridades. Sus prioridades. Como si él hubiera conocido a Isabela mejor que yo, que la cargué 9 meses, que me desvelé con sus fiebres, que trabajé dobles turnos para pagarle la Universidad de Negocios, donde conoció a este sinvergüenza. Por eso, dice Roberto, sirviendo más vino tinto en su copa, espero que entiendas que no habrá herencia para ti. Isabela fue muy específica al respecto. El silencio que sigue es tan denso que podría cortarse con cuchillo. Todos esperan mi reacción, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Roberto me mira con una sonrisa que no le llega a los ojos, esperando que me desplome, que llore, que le suplique. Pero yo no soy la viejita indefensa que él cree que soy. Entiendo perfectamente, digo con una calma que me sorprende incluso a mí. Isabela siempre fue una niña muy inteligente. Estoy segura de que tomó todas las precauciones necesarias. Roberto parpadea, confundido por mi tranquilidad. Esperaba lágrimas, no esta serenidad extraña. Bien, dice, recuperando la compostura. Me alegra que seas razonable. Por supuesto, siempre serás bienvenida en esta casa para visitar a tus nietos. Bienvenida en la casa que mi hija compró con el dinero que ganó en la empresa que yo ayudé a financiar con mis ahorros de toda la vida. Qué generoso. Me levanto de la mesa, tomo mi bolso y sonrío. Gracias por la cena, Roberto, y por la claridad. ¿Te vas ya?, pregunta Teresa preocupada. Tengo algunas cosas que hacer, respondo, dirigiéndome hacia la puerta. Asuntos de Isabela que debo resolver. Roberto no sabe que mañana tengo cita con el doctor Eduardo Hernández, el abogado que redactó el testamento real de Isabela. El abogado que me llamó hace 2 días, con una voz muy seria,
diciéndome que necesitaba verme urgentemente. El abogado que me adelantó por teléfono que Roberto Vega se iba a llevar la sorpresa de su vida. Mientras manejo de regreso a mi casa, no puedo evitar sonreír. Mi hija era muchas cosas, pero tonta nunca fue. Y si algo aprendió de mí en todos estos años, fue que una mujer inteligente siempre tiene un plan B. Roberto cree que ganó la partida, pero el juego apenas está comenzando. A la mañana siguiente, llego a la oficina del doctor Hernández, con esa sensación extraña de cuando sabes que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Su secretaria, una mujer mayor con lentes de aumento, me sonríe con una calidez que no he sentido desde el funeral de Isabela. Señora Morales, pase por favor. El doctor la está esperando. Eduardo Hernández es un hombre de unos 50 años, con ese tipo de barba cuidada que inspira confianza. Su oficina está llena de libros de derecho y fotografías de su familia, pero lo que más me llama la atención es la expresión seria de su rostro cuando me ve entrar. «Carmen», dice, levantándose para saludarme, «lamento mucho tu pérdida. Isabela era una mujer extraordinaria. Gracias». «Eduardo». En el teléfono sonabas preocupado. Se sienta detrás de su escritorio y abre una carpeta gruesa. «Preocupado es poco. Carmen, ¿Roberto te ha mostrado algún documento legal desde la muerte de Isabela?» «No exactamente. Ayer me informó que no heredaré nada porque Isabela así lo quiso». Le cuento sobre la cena, sobre sus palabras, sobre la humillación frente a toda su familia. Eduardo niega con la cabeza, y por primera vez en semanas veo algo parecido a la indignación en los ojos de alguien cuando habla de lo que me está pasando. «Carmen, ese hombre te está mintiendo descaradamente. Y no solo eso, sino que está cometiendo un delito grave». Mi corazón se acelera. «¿Qué quieres decir?» «Isabela vino a verme hace 8 meses, mucho antes de morir. Estaba muy preocupada por el comportamiento de Roberto, por ciertas irregularidades que había descubierto». Eduardo abre la carpeta y saca varios documentos. «Quería protegerte y quería proteger a sus hijos de las malas decisiones financieras de su marido». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Roberto ha estado desviando dinero de la empresa hacia cuentas personales. Isabela lo descubrió cuando revisaba los estados financieros para la auditoría anual. Hablamos de más de 2 millones de pesos en transferencias no autorizadas. Siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago». ¿Isabela sabía que Roberto le estaba robando? No solo lo sabía, sino que había comenzado a documentar todo. «Mira esto». Eduardo me muestra una serie de fotografías y documentos. Isabela fotografió extractos bancarios, autorización de transferencias, incluso emails donde Roberto le mentía sobre el destino del dinero. Las fotografías muestran la letra cuidadosa de Isabela anotando fechas, cantidades, discrepancias. Mi hija había construido un caso completo contra su propio marido. Pero eso no es todo, Carmen. Isabela también había descubierto algo más grave. ¿Más grave que robar 2 millones? Eduardo me mira directamente a los ojos. Roberto tenía una segunda familia. El mundo se detiene. Las palabras flotan en el aire como humo tóxico que no puedo dejar de respirar. ¿Una segunda familia? Una mujer llamada Mónica Rivera, con la que ha estado viviendo una doble vida durante los últimos 4 años. Tienen una hija juntos, de 3 años. Isabela había contratado un investigador privado que documentó todo. Fotografías, actas de nacimiento, incluso facturas de la casa que Roberto le compró a esta mujer con dinero de la empresa. Ahora entiendo por qué Isabela había estado tan distante los últimos meses. Por qué a veces la veía perdida en pensamientos, como si cargara un peso terrible. Su matrimonio no era el cuento de hadas que aparentaba ser. Eduardo, si Isabela sabía todo esto, ¿por qué no se divorció? Porque estaba preparando algo mejor que un divorcio. Estaba preparando una trampa perfecta. Eduardo sonríe por primera vez desde que llegué. Carmen, tu hija era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. ¿Qué hizo? Primero, cambió completamente su testamento sin decirle nada a Roberto. Segundo, creó una fundación familiar que protege todos los bienes de cualquier reclamación legal. Y tercero, Eduardo hace una pausa dramática. Dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si Roberto intentaba engañarte sobre la herencia. Mi mente está corriendo a 1000 por hora. ¿Qué tipo de instrucciones? Isabela sabía que Roberto te diría que no hay herencia para ti. Sabía que intentaría humillarte,
hacerte sentir como si no fueras importante. Por eso dejó grabado un video que solo debe mostrarse si Roberto hace exactamente eso. ¿Un video? Eduardo asiente y señala hacia una pantalla en su oficina. ¿Quieres verlo? Asiento, aunque siento que mis manos tiemblan. Cuando la pantalla se enciende, veo a mi Isabela sentada en esta misma oficina, con su traje azul favorito, la que usaba para las reuniones importantes de la empresa. Pero hay algo en sus ojos, una determinación que reconozco, porque es la misma que yo tuve que desarrollar para sobrevivir como madre soltera. «Hola, mami», dice su voz desde la grabación, y tengo que morderme el labio para no llorar. Si estás viendo esto, significa que Roberto hizo exactamente lo que yo sabía que haría. Significa que te humilló, te mintió, y trató de hacerte creer que no eres importante para mí. Miro a Eduardo, que observa mi reacción con cuidado. «Mami, quiero que sepas que eres lo más importante en mi vida, después de mis hijos, y quiero que sepas que Roberto Vega está a punto de descubrir qué se siente cuando subestimas a una mujer inteligente». La Isabela en la pantalla sonríe, y es exactamente la misma sonrisa traviesa que tenía cuando era niña y había hecho alguna travesura. «Eduardo te va a explicar todo, pero quiero que entiendas algo. No solo vas a recibir una herencia, mami, vas a recibir justicia». Salgo de la oficina de Eduardo con una carpeta llena de documentos y una sensación de poder que no había sentido en años. Isabela no solo me dejó una herencia, me dejó las herramientas para destruir a Roberto Vega de la forma más legal y devastadora posible. Pero primero, tengo una misión. Eduardo me explicó que para ejecutar el plan de Isabela, necesitamos más evidencia de las mentiras de Roberto. Específicamente, necesitamos grabarlo admitiendo que está ocultando el testamento real. Por suerte, mi hija también pensó en eso. Entre los documentos que Eduardo me dio, hay instrucciones muy detalladas sobre cómo conseguir que Roberto se incrimine solo, y conociendo su arrogancia, va a ser más fácil de lo que pensé. Llego a mi casa y encuentro 3 mensajes en el teléfono, todos de Roberto. «Carmen, soy Roberto. Espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación de ayer. Llámame. Carmen, necesitamos hablar sobre los niños. Hay cosas prácticas que resolver. Carmen, contesta el teléfono. No podemos seguir evitando esta conversación». ¿Evitando? Hace 24 horas me dijo que no tengo derecho a nada, y ahora resulta que yo estoy evitando las conversaciones. Marco su número, pero antes de hacerlo, activo la pequeña grabadora que Eduardo me prestó. Según él, es completamente legal grabar una conversación telefónica cuando uno de los participantes, en este caso yo, está de acuerdo. «¿Carmen?» Roberto contesta al primer timbre. Suena nervioso. «Gracias por llamar. Necesitamos hablar». «Por supuesto, Roberto. Dime qué necesitas. Es sobre ayer. Creo que fui un poco directo. Quizás podríamos encontrar algún arreglo». «Ah, ahora quiere hacer arreglos. ¿Qué tipo de arreglo?» «Bueno, pensé que quizás podrías recibir una pequeña cantidad mensual. Ya sabes, para gastos extra. No mucho, pero algo que te ayude». «Eso es muy generoso de tu parte, Roberto. Pero pensé que habías dicho que Isabela fue muy específica sobre que yo no debía recibir nada». Hay una pausa. Roberto está midiendo sus palabras. «Sí, bueno, Isabela era muy emotiva a veces. Quizás no pensó en todas las consecuencias de sus decisiones». «Entiendo». «Entonces estás diciendo que el testamento no refleja realmente lo que Isabela quería para mí». «Exactamente. Como el esposo sobreviviente, tengo cierta flexibilidad para interpretar sus deseos de forma más humana». «Interesante. Roberto está admitiendo que puede cambiar los términos del testamento según su conveniencia. Eduardo va a estar encantado con esta grabación». «Roberto, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú mismo leíste el testamento completo?» Otra pausa, más larga esta vez. «Por supuesto que lo leí, Carmen. Soy el ejecutor. ¿Y estás seguro de que no hay ninguna provisión para mí en ninguna parte del documento?» «Completamente seguro. Isabela fue muy clara al respecto». «Ya veo. ¿Y este nuevo arreglo que propones saldría de tu propia generosidad, no de alguna obligación legal?» «Exactamente. Sería un gesto personal mío, por respeto a la memoria de Isabela». «Perfecto. Roberto acaba de confirmar que 1. Él tiene control sobre el testamento. 2. Está mintiendo sobre su contenido. Y 3.
Cualquier dinero que me ofrezca sería como una limosna de su parte, no un derecho mío. Roberto, eres muy amable. ¿Podríamos encontrarnos mañana para discutir los detalles de tu propuesta? Por supuesto. ¿En la casa a las 3? Perfecto. Y Roberto, ¿podrías traer una copia del testamento? Me gustaría verlo con mis propios ojos, solo para entender mejor la situación. La pausa esta vez es tan larga que pienso que se cortó la llamada. Carmen, no creo que sea necesario que veas documentos legales complicados. Pueden ser confusos para alguien sin experiencia jurídica. Alguien sin experiencia jurídica. Como si 40 años trabajando en hospitales, leyendo órdenes médicas y entendiendo protocolos complejos me hubieran convertido en una analfabeta. Entiendo tu preocupación, Roberto, pero me gustaría intentarlo de todas formas. Veré qué puedo hacer, dice finalmente, y cuelga. Apago la grabadora y sonrío. Roberto está nervioso, y cuando las personas nerviosas intentan manipular la situación, cometen errores. Muchos errores. Esa tarde decidí hacer una visita que había estado posponiendo desde el funeral. Necesito hablar con Marta, la secretaria personal de Isabela en la empresa. Si alguien sabe qué estaba pasando realmente en la vida de mi hija los últimos meses, es ella. La empresa de Isabela está en un edificio moderno, en el centro de la ciudad. Morales & Asociados, dice el letrero en la entrada. Mi apellido. El apellido que Isabela mantuvo incluso después de casarse, porque tenía la inteligencia de entender que su identidad era suya, no de su marido. Marta está en su escritorio cuando llego, clasificando documentos con esa eficiencia que siempre admiré en ella. Cuando me ve, se levanta inmediatamente y me abraza. Señora Carmen, ¿cómo está? Sobreviviendo, Marta. ¿Podemos hablar en privado? Me lleva a la oficina de Isabela. Todo está exactamente como lo dejó. Su computadora, sus plantas, sus fotografías familiares. Es como entrar en una máquina del tiempo. Marta, necesito que me digas la verdad sobre lo que estaba pasando con Isabela los últimos meses. Marta me mira con esos ojos inteligentes que siempre me recordaron a los de mi hija. ¿Roberto no le ha explicado nada? Roberto me ha explicado muchas cosas. Ahora quiero escuchar la versión verdadera. Marta suspira y se sienta frente a mí. Señora Carmen, su hija estaba pasando por un infierno que mantuvo en secreto para proteger a todos nosotros. ¿Qué tipo de infierno? Roberto había estado robando dinero de la empresa durante años. Isabela lo descubrió por casualidad cuando estaba preparando documentos para un préstamo bancario. Al principio pensó que era un error contable, pero cuando investigó más profundo, Marta abre uno de los cajones del escritorio de Isabela y saca una carpeta. Ella me pidió que guardara esto en caso de que algo le pasara. Nunca pensé que sería tan pronto. La carpeta contiene fotos, documentos bancarios y algo que me rompe el corazón. Páginas y páginas escritas a mano por Isabela, documentando cada descubrimiento, cada mentira, cada traición. Pero eso no fue lo peor, continúa Marta. Lo peor fue cuando contrató al investigador privado. Eduardo me contó sobre la segunda familia. ¿Sabía que Roberto llevaba a esa mujer y su hija a las vacaciones familiares de la empresa? Les decía que era su primo y su sobrina. Isabela se enteró cuando vio las fotos del picnic anual del año pasado. Miro las fotografías en la carpeta. Ahí está Roberto, sonriendo junto a una mujer morena muy joven, cargando a una niña pequeña que tiene sus mismos ojos. Isabela se quebró cuando vio esas fotos, dice Marta suavemente. No porque todavía lo amara, sino porque se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira durante años, y porque entendió que Roberto era capaz de robar no solo su dinero, sino también su dignidad. ¿Por eso cambió el testamento? Cambió el testamento porque quería asegurarse de que Roberto nunca pudiera lastimar a otra mujer como la lastimó a ella. Y quería protegerla a usted, señora Carmen. Sabía que Roberto intentaría hacerle daño después de su muerte. Marta me mira con una expresión que no puedo descifrar. Señora Carmen, ¿Roberto le ha dicho que Isabela no le dejó nada? Sí. Entonces está mintiendo incluso más de lo que pensábamos. Porque Isabela no solo le dejó una herencia, señora Carmen, le dejó todo. La revelación de Marta me golpea como un rayo. ¿Todo? ¿Isabela me dejó todo? Marta, explícame exactamente qué quieres decir con todo. Su hija creó una estructura legal muy compleja para proteger los bienes familiares.
La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo está ahora bajo el control de una fundación familiar de la cual usted es la única beneficiaria y administradora hasta que los niños cumplan 25 años. Me siento en la silla de Isabela, tratando de procesar esta información. ¿Y Roberto? Roberto no recibe nada. Absolutamente nada. De hecho, hay cláusulas muy específicas que lo excluyen de cualquier beneficio debido a lo que Isabela llamó violación de confianza matrimonial y empresarial. Pero entonces, ¿por qué Roberto actúa como si fuera el heredero de todo? Marta sonríe, y por primera vez desde el funeral veo algo parecido a la satisfacción en los ojos de alguien. Porque Isabela le pidió específicamente al abogado que no le informara nada a Roberto hasta después del sepelio. Quería que tuviera tiempo de revelar su verdadero carácter antes de la lectura oficial del testamento. ¿Cuándo es esa lectura oficial? Mañana a las 4 de la tarde. El doctor Hernández enviará las citaciones esta noche. Me quedo en silencio, asimilando todo. Mi hija no solo me protegió, creó una trampa perfecta para Roberto. Lo dejó creer que había ganado, lo dejó humillarme, lo dejó mostrar exactamente qué tipo de hombre era sin la influencia de Isabela. Y ahora, cuando toda su familia y la mía estén presentes, se va a enterar de que no solo perdió todo, sino que quedó públicamente expuesto como el mentiroso y ladrón que es. Marta, hay algo más que necesito saber. ¿Isabela sabía que se iba a morir? No exactamente, pero había estado teniendo problemas cardíacos que mantuvo en secreto. El médico le había dicho que tenía que reducir el estrés o correría riesgos serios. Marta baja la voz. Creo que el estrés de descubrir las traiciones de Roberto fue lo que aceleró todo. Siento una ira fría crecer en mi pecho. Roberto no solo le robó dinero a Isabela, también le robó años de vida con su estrés y sus mentiras. Señora Carmen, hay algo más que debe saber antes de mañana. ¿Qué? Isabela dejó instrucciones específicas para que, después de la lectura del testamento, se le entregue a Roberto una demanda civil y penal por robo, fraude y bigamia. ¿Bigamia? Resulta que Roberto nunca se divorció de su primera esposa antes de casarse con Isabela. Técnicamente, su matrimonio con su hija fue ilegal desde el principio. Ahora entiendo por completo el plan de Isabela. No solo quería protegerme y proteger a sus hijos. Quería asegurarse de que Roberto pagara por cada una de sus mentiras de la forma más humillante posible. Esa noche, preparo mi ropa para el día siguiente, con el mismo cuidado que solía usar para las graduaciones de Isabela. Elijo mi traje azul marino, el que me hace sentir poderosa. Me arreglo las uñas, me plancho el cabello. Si mañana va a ser el día en que Roberto Vega descubra qué se siente subestimar a una mujer inteligente, quiero verme como la reina que mi hija sabía que yo era. A las 9 de la noche suena el teléfono. Es Roberto, y suena diferente, nervioso, casi frenético. Carmen, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Recibí una citación del abogado. Dice que hay una lectura formal del testamento mañana y que mi presencia es obligatoria. ¿Y eso te preocupa? Claro que me preocupa. Pensé que ya habíamos resuelto todo informalmente. ¿Para qué necesitamos una lectura formal? Ah, Roberto, si supieras lo que te espera mañana. Quizás el abogado quiere asegurarse de que todo esté documentado correctamente. Digo con la voz más inocente que puedo lograr. Carmen, ¿tú sabías de esta lectura? Eduardo me mencionó que podría haber algunos trámites adicionales. ¿Eduardo? ¿Desde cuándo hablas directamente con el abogado? Desde que me di cuenta de que necesito entender mejor mis derechos legales. Hay una pausa larga. Roberto está empezando a sospechar que algo no está bien. Carmen, espero que no estés pensando en contratar tu propio abogado o algo así. Eso solo complicaría las cosas innecesariamente. Por supuesto que no. Roberto, confío completamente en tu juicio. Después de colgar, me siento en la cocina con una taza de té, pensando en todo lo que va a pasar mañana. En unas horas, Roberto va a descubrir que la viejita indefensa a la que humilló delante de toda su familia controla ahora una fortuna de 33 millones de pesos. Va a descubrir que Isabela documentó cada uno de sus robos y mentiras. Va a descubrir que está a punto de ser arrestado. Pero más que nada, va a descubrir que subestimar a una mujer que crió sola a una hija millonaria fue el error más grande de su vida. Y yo voy a estar ahí,
en primera fila, viendo cómo se desmorona todo el castillo de mentiras que construyó sobre la tumba de mi hija. La justicia de Isabela está por servirse fría. El día de la lectura del testamento amaneció con un cielo despejado, que Isabela habría interpretado como una buena señal. Siempre decía que los días importantes merecían buen clima. Llego a la oficina del doctor Hernández 15 minutos antes de la cita. Quiero estar instalada y cómoda cuando Roberto llegue con toda su familia, sin sospechar todavía que está caminando directo hacia su propia ejecución legal. La sala de conferencias está preparada como una corte. Eduardo ha colocado las sillas de forma estratégica. Roberto y su familia de un lado, Teresa y yo del otro. En la cabecera, una mesa con documentos, una grabadora y algo que me da mucha satisfacción ver: 2 oficiales de policía en traje civil, sentados discretamente en la esquina. Roberto llega exactamente a las 4, acompañado por Patricia, Doña Esperanza y, sorprendentemente, por un hombre que no conozco, pero que lleva un maletín de abogado, Carmen. Roberto me saluda con esa sonrisa falsa que ahora reconozco por lo que realmente es. Te ves muy elegante para una ocasión tan sencilla. Gracias, Roberto. Tú también te ves preparado. Miro al abogado que lo acompaña. ¿Y quién es tu amigo? Ah, sí. Te presento al licenciado Martínez. Pensé que sería prudente tener representación legal presente, solo por precaución. Eduardo entra en ese momento y evalúa la situación inmediatamente. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, debo informar que esta lectura está siendo grabada y que hay testigos oficiales presentes. Roberto mira hacia los policías y frunce el ceño. ¿Por qué hay policías en una lectura de testamento? Procedimiento estándar en casos que involucran sumas importantes y posibles irregularidades, responde Eduardo calmadamente. Ahora, si todos están listos, procederemos con la lectura del último testamento y voluntad de Isabela Morales Vega. Eduardo abre el sobre oficial y comienza a leer. Yo, Isabela Morales Vega, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coerción de ningún tipo, declaro que este es mi último testamento y revoca todos los testamentos anteriores. Roberto se acomoda en su silla, con esa confianza arrogante de alguien que cree que ya conoce el final de la película. Primera disposición. En reconocimiento de las irregularidades financieras, infidelidad matrimonial y engaño sistemático de mi esposo Roberto Vega, por medio del presente documento, excluyo a dicha persona de cualquier beneficio o herencia proveniente de mis bienes. El cambio en la expresión de Roberto es inmediato. La sonrisa se borra de su cara como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¿Qué? Dice, levantándose de la silla. Eso no es posible. Yo vi el testamento anterior. Isabela me dejó todo. Señor Vega, dice Eduardo sin levantar la vista, le pido que se siente. No hemos terminado. El licenciado Martínez susurra algo urgentemente al oído de Roberto, quien se sienta pero está claramente en pánico. Segunda disposición, continúa Eduardo. Todos mis bienes, incluyendo la empresa Morales Asociados, las propiedades residenciales y comerciales, las cuentas bancarias y las inversiones, por un valor total aproximado de 33 millones de pesos, pasan a formar parte de la Fundación Familiar Morales. Patricia jadea audiblemente. Doña Esperanza se pone pálida. Roberto está inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. La administradora única y beneficiaria de dicha fundación será mi madre, Carmen Morales, quien tendrá control total sobre todos los activos hasta que mis hijos, Diego y Sofía, cumplan 25 años de edad. Roberto se levanta tan bruscamente que tira la silla. Esto es imposible. Isabela jamás habría hecho esto. Ese testamento es falso. Señor Vega, dice Eduardo, y ahora su voz tiene un tono de autoridad que corta el aire como un cuchillo. Este testamento fue redactado hace 8 meses en esta misma oficina, firmado por su esposa en presencia de 3 testigos y registrado legalmente según todas las normas vigentes. Es completamente válido y definitivo. Pero Isabela me prometió que yo heredaría todo. Hablamos de esto. ¿Cuándo exactamente hablaron de esto?, pregunta Eduardo, como si fuera un fiscal interrogando a un sospechoso. Roberto se da cuenta de que está siendo grabado y trata de recuperar la compostura. Bueno, es que ella siempre dijo, quiero decir, como esposo yo naturalmente. Señor Vega,
¿Está usted familiarizado con el concepto de bigamia? El silencio que sigue es tan profundo que puedo escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Qué tiene que ver eso con...? Porque según nuestros registros, usted contrajo matrimonio con Isabela Morales en el 2010, sin haberse divorciado legalmente de su primera esposa, Mónica Rivera, con quien se casó en el 2008 y con quien mantiene una relación y una hija. Patricia grita. Doña Esperanza se desmaya. El licenciado Martínez cierra los ojos como si quisiera desaparecer. Roberto está completamente rojo, sudando, mirando desesperadamente hacia la puerta como un animal atrapado. Además, continúa Eduardo implacablemente, Isabela documentó evidencia de fraude financiero por parte del señor Vega por un monto superior a los 2 millones de pesos, dinero que desvió ilegalmente de las cuentas empresariales hacia gastos personales. Uno de los policías se levanta y camina lentamente hacia Roberto. Roberto Vega está arrestado por los delitos de bigamia, fraude y apropiación ilegal de fondos. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras leen sus derechos, Roberto me mira con una expresión de odio tan pura que debería asustarme. Pero no me asusta. Después de una vida entera de ser subestimada, menospreciada y tratada como si fuera invisible, ver a este hombre recibir exactamente lo que se merece me da una satisfacción que no había esperado. Carmen, grita mientras los policías le ponen las esposas. Esto no va a quedar así. Voy a pelear esto en las cortes. Isabela no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento. Me levanto lentamente, camino hacia él, y por primera vez en 30 años de conocerlo, lo miro directamente a los ojos sin una pizca de respeto o miedo. Roberto, digo con una voz tan calmada que parece que estoy hablando del clima. Isabela estaba en perfecto uso de sus facultades. De hecho, estaba usando exactamente la inteligencia que heredó de mí. La diferencia es que tú nunca fuiste lo suficientemente inteligente para darte cuenta. Mientras se lo llevan, puedo escuchar sus gritos resonando en el pasillo. Eduardo espera a que se cierre la puerta para continuar. Carmen, hay una última disposición que Isabela quería que fuera leída después del arresto. Abre otro sobre y saca una carta escrita a mano. Para mi querida madre, Carmen. Si estás escuchando esto, significa que Roberto mostró su verdadera naturaleza después de mi muerte, tal como yo sabía que haría. Ahora tienes en tus manos no solo la seguridad económica que te mereces, sino también la justicia que él nunca pensó que recibiría. Usa este poder sabiamente, mami. Úsalo para vivir la vida que sacrificaste por mí. Te amo, Isabela. Por primera vez en semanas lloro, pero no son lágrimas de dolor. Son lágrimas de orgullo, de gratitud y de algo que no había sentido desde que Isabela era pequeña. La sensación de que todo va a estar bien. Mi hija no solo me dejó una herencia, me dejó una vida completamente nueva y la satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Roberto Vega creyó que podía humillar a una viejita indefensa. Lo que no sabía era que esa viejita había criado a una de las mujeres más inteligentes y vengativas del planeta, y que la manzana nunca cae lejos del árbol. 3 días después del arresto de Roberto, descubrí que tener 33 millones de pesos trae tantos problemas como beneficios. Especialmente cuando media ciudad piensa que eres una viuda vengativa que destruyó a su propio yerno por dinero. Estoy sentada en mi cocina, tomando café y leyendo el periódico local, cuando veo el titular «Heredera millonaria. Hace arrestar a yerno por disputas familiares». La fotografía es de Roberto siendo sacado de la oficina de Eduardo en Esposas, con una expresión de shock absoluto que me da una satisfacción que probablemente no debería sentir. El artículo, por supuesto, cuenta una versión completamente diferente de los hechos. Según el periodista que escribió esta basura, yo soy una mujer amargada que nunca aceptó el matrimonio de Isabela y que usé mi nueva fortuna para venganza de mi propio yerno. Roberto aparece descrito como un padre devastado y esposo en duelo que está siendo perseguido por una suegra resentida. No mencionan la bigamia, no mencionan los 2 millones robados, no mencionan a Mónica Rivera ni a la hija de 3 años que Roberto escondió durante años. Mi teléfono suena. Es Teresa, mi cuñada, la única persona decente de la familia de Roberto. Carmen, ¿estás bien? Acabo de leer el periódico. Estoy perfecta, Teresa. ¿Tú cómo estás?
confundida, asustada. Patricia me llamó ayer gritando que tú inventaste todo, que contrataste actores para hacerse pasar por policías, que el arresto fue una farsa. Río a pesar de todo. Patricia piensa que tengo tanto dinero y poder que puedo sobornar al departamento de policía para que arreste a alguien por diversión. Ella piensa que te volviste loca de dolor y que ahora quieres destruir a Roberto porque Isabela ya no está aquí para protegerlo. ¿Y tú qué piensas? Teresa está callada por un momento. Pienso que Roberto siempre fue un mentiroso. Pienso que Isabela estaba muy triste los últimos meses, pero nunca quiso decirme por qué. Y pienso que si tú tienes pruebas suficientes para que la policía lo arreste, entonces probablemente es culpable de todo lo que lo acusan. Es el primer voto de confianza que recibo desde que comenzó esta pesadilla, y me emociona más de lo que esperaba. Teresa, ¿puedo contarte algo que nadie más sabe? Por supuesto. Le cuento sobre Mónica Rivera, sobre la hija de 3 años, sobre las fotografías que Isabela había encontrado. Le cuento sobre el investigador privado, sobre los documentos que prueban que Roberto nunca se divorció de su primera esposa. Cuando termino, Teresa está llorando. Pobre Isabela. Vivió todos esos años con un hombre que la estaba traicionando de todas las formas posibles. Por eso me dejó todo, Teresa. No para venganza, sino para justicia. Para asegurarme de que Roberto nunca pudiera lastimar a otra mujer como la lastimó a ella. Carmen, ¿qué va a pasar con Diego y Sofía? ¿Los niños están bien? Es la pregunta que me ha quitado el sueño desde el arresto. Diego tiene 15 años, Sofía 12. Perdieron a su madre hace un mes, y ahora su padre está en la cárcel enfrentando cargos múltiples. Están conmigo, digo. El juez determinó que como Roberto está bajo custodia y no hay otros familiares inmediatos disponibles, yo tengo custodia temporal. ¿Cómo están manejando todo esto? Diego está furioso. Piensa que estoy destruyendo a su padre por venganza. Sofía está asustada y confundida. Ninguno de los dos entiende realmente lo que Roberto hizo. ¿Van a quedarse contigo permanentemente? Eso depende del juicio. Si Roberto es declarado culpable, lo cual parece inevitable dadas las pruebas, entonces sí. Isabela especificó en su testamento que si algo le pasaba a Roberto, yo debería tener custodia completa hasta que cumplan 25 años. La ironía no se me escapa. Roberto pasó 30 años tratándome como si fuera un estorbo, y ahora yo soy la única persona que puede criar a sus hijos. Esa tarde, tengo mi primera reunión con el abogado de Roberto. Se llama licenciado Sánchez. Es joven, arrogante, y claramente piensa que puede intimidarme. Señora Morales, dice, acomodándose en mi sala como si fuera suya, mi cliente está dispuesto a llegar a un arreglo extrajudicial. ¿Qué tipo de arreglo? Roberto admitirá algunos errores contables menores a cambio de que usted retire los cargos más serios. También está dispuesto a formalizar un acuerdo de custodia que le permitiría tiempo substancial con los niños. ¿Errores contables menores? Mi voz podría congelar agua. Su cliente robó 2 millones de pesos, cometió bigamia y engañó a mi hija durante años. Eso no son errores menores. Señora Morales, sea razonable. Roberto está dispuesto a devolver el dinero que tomó prestado. ¿Prestado? Sí, dinero que tomó temporalmente de las cuentas empresariales con intención de devolverlo. ¿Y la segunda esposa? ¿La hija que tuvo con otra mujer mientras estaba casado con Isabela? ¿Eso también fue temporal? El licenciado Sánchez se acomoda incómodamente en su silla. Las situaciones matrimoniales pueden ser complicadas. ¿Sabe qué es lo que realmente me molesta, licenciado? ¿Qué? Que Roberto tuvo el descaro de enviarla a usted para ofrecerme un arreglo como si yo fuera la que está en problemas, como si hubiera hecho algo malo al descubrir que es un criminal. Señora Morales, piense en los niños. Necesitan a su padre. Los niños necesitan estabilidad y honestidad, 2 cosas que Roberto nunca les dio. Me levanto de la silla, indicando que la reunión ha terminado. Dígale a Roberto que no habrá arreglos, que se prepare para pasar los próximos años en la cárcel, pensando en todas las formas en que subestimó a la mujer equivocada. Después de que se va el abogado, me siento de nuevo en mi cocina y pienso en lo que realmente está pasando aquí. Esto nunca fue sobre el dinero. Roberto robó millones, pero lo que realmente me enfurece es que robó años de la vida de Isabela. Le robó la oportunidad de ser feliz, de confiar, de vivir sin estrés constante.
y ahora quiere robarme la satisfacción de verlo pagar por lo que hizo. Pero Carmen Morales no es la misma mujer que era hace un mes. Esa mujer había sido entrenada toda su vida para ser complaciente, para evitar conflictos, para mantener la paz familiar a cualquier costo. Esta mujer tiene 33 millones de pesos, evidencia irrefutable de los crímenes de Roberto, y una hija muerta que merece justicia. Roberto va a descubrir muy pronto que la guerra apenas está comenzando. El contraataque de Roberto llegó más rápido de lo que esperaba, y fue más sucio de lo que había imaginado. Una semana después de que rechacé su arreglo, me despierto con la noticia de que Roberto había dado una entrevista desde la cárcel a un programa de televisión matutino. Desde mi cama puedo escuchar la voz de mi yerno llenando mi sala, interpretando el papel de víctima inocente con una maestría que me da náuseas. Mi suegra nunca aceptó mi matrimonio con Isabela, dice con una voz quebrada que habría ganado un Oscar. Siempre sintió que yo le robé a su hija. Cuando Isabela murió, vi su oportunidad de venganza. Me levanto y camino hacia la televisión, donde veo a Roberto sentado en lo que parece ser una sala de visitas de la cárcel, vestido con un uniforme naranja que hace que se vea más vulnerable, más humano. Es una actuación calculada hasta el último detalle. ¿Está usted diciendo que los cargos en su contra son falsos?, pregunta la entrevistadora, una mujer de mediana edad con una expresión de simpatía profesional. No completamente falsos, Roberto admite, y esta honestidad aparente es parte de su estrategia. Cometí algunos errores financieros. Cuando Isabela se enfermó, estaba desesperado por conseguir dinero para tratamientos experimentales. Tomé dinero de las cuentas de la empresa sin seguir los protocolos apropiados. ¿Isabela se enfermó? Mi hija murió de un ataque cardíaco fulminante. No hubo enfermedad, no hubo tratamientos experimentales. Roberto está inventando una narrativa completamente nueva. Pero cuando mi suegra descubrió estos errores de juicio, decidió usar mi momento de mayor vulnerabilidad para destruirme. Contrató abogados caros, investigadores privados. Tiene acceso a la fortuna de Isabela ahora. La entrevistadora se inclina hacia adelante. ¿Está usted sugiriendo que la señora Morales está usando la herencia de su hija para perseguirlo legalmente? No sugiero nada, dice Roberto con una sonrisa triste. Solo digo que una mujer con recursos ilimitados y sed de venganza puede hacer mucho daño a un hombre que está intentando hacer lo correcto. Mi teléfono empieza a sonar inmediatamente. Primero Eduardo, luego Teresa, luego números que no reconozco. Dejo que vayan todos al buzón de voz. En la televisión, Roberto continúa su actuación magistral. Lo que más me duele, dice, y juro que veo lágrimas reales en sus ojos, es que mis hijos están sufriendo por esta guerra entre adultos. Diego y Sofía perdieron a su madre, y ahora su abuela está usando el dolor de esa pérdida para separarlos de su padre. La entrevistadora asiente comprensivamente. ¿Usted cree que los niños están seguros con la señora Morales? Roberto hace una pausa dramática. Carmen Morales es una mujer de casi 70 años que nunca crió niños sin ayuda. Isabela siempre se preocupaba por la estabilidad emocional de su madre. Y ahora, con tanto dinero y poder, francamente, estoy preocupado por el bienestar psicológico de mis hijos. Ahí está, la jugada maestra. Roberto no solo está pintándome como vengativa, sino como mentalmente inestable y potencialmente peligrosa para Diego y Sofía. Mi teléfono suena otra vez. Esta vez es un número que reconozco. Servicios sociales. Señora Morales, soy la trabajadora social Patricia Mendoza. Necesitamos programar una visita para evaluar las condiciones de vida de Diego y Sofía Vega. ¿Una visita? ¿Por qué? Hemos recibido una preocupación oficial sobre el bienestar de los menores bajo su custodia. Es procedimiento estándar investigar. ¿Quién presentó esta preocupación? No puedo revelar esa información, pero necesitamos programar la visita dentro de las próximas 48 horas. Después de colgar, me quedo en mi cocina, mirando fijamente la cafetera sin realmente verla. Roberto está jugando ajedrez mientras yo pensé que estábamos jugando damas. Está atacando mi credibilidad como tutora, mi estabilidad mental, incluso mi motivación para cuidar a los niños. Y lo está haciendo desde la cárcel, con nada más que su carisma y su habilidad para manipular narrativas. Diego llega de la escuela esa tarde con una expresión que no había visto antes. Hay algo calculador en sus ojos,
algo que me recuerda dolorosamente a Roberto. Abuela, dice sin siquiera sentarse, vi la entrevista de papá en la televisión. ¿Y qué pensaste? Pienso que tienes mucho dinero ahora y que estás usándolo para destruir a mi familia. Las palabras me duelen más de lo que esperaba. Diego, tu padre robó 2 millones de pesos de la empresa de tu madre. Tuvo otra esposa y otra hija mientras estaba casado con Isabela. ¿Sabías eso? Papá me explicó todo eso. Dice que cometió errores porque estaba desesperado tratando de salvar a mamá. Y dice que lo de la otra mujer es una mentira que inventaste. ¿También te explicó por qué nunca mencionó a esta mujer o a esa niña durante todos estos años? Diego vacila por primera vez. Dijo que era complicado. Diego, tengo fotografías, tengo documentos, tengo evidencia de todo. Puedes falsificar esas cosas cuando tienes tanto dinero. Me quedo callada, reconociendo las palabras exactas que Roberto había usado en la entrevista televisiva saliendo de la boca de mi nieto de 15 años. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. Puedo falsificar evidencia, comprar testigos, sobornar policías, porque aparentemente eso es exactamente el tipo de persona que soy. Diego parece confundido por mi respuesta. Pero dime algo, continúo. ¿Por qué haría eso? ¿Qué gano yo destruyendo a tu padre? Venganza, porque nunca te gustó, y ahora puedes hacer algo al respecto. Diego, si yo quisiera venganza contra tu padre, habría formas mucho más simples y efectivas. Podría haberlo demandado civilmente y quitarle todo su dinero sin enviarlo a la cárcel. Podría haber contratado a alguien para que le hiciera daño físicamente. Podría haber usado mi nueva fortuna de 1000 formas diferentes. Entonces, ¿por qué lo arrestaste? Porque tu madre me dejó evidencia de sus crímenes y me pidió que me asegurara de que pagara por ellos. No por venganza, Diego, por justicia. Esa noche, después de que los niños se van a dormir, llamo a Eduardo. Eduardo, Roberto está contraataqueando. La entrevista televisiva, la llamada de servicios sociales, está tratando de pintarme como una anciana vengativa que está abusando de su poder. Carmen, era de esperarse. Roberto es inteligente y sabe que su única opción es atacar tu credibilidad. ¿Puede funcionar? ¿Pueden quitarme la custodia de los niños? No si tenemos evidencia sólida de que estás proporcionando un hogar estable. Y la tenemos. Eduardo, quiero hacer algo que va a sonar loco. ¿Qué? Quiero demandar a Roberto por muerte por negligencia emocional. ¿Qué? El médico de Isabela me dijo que el estrés había contribuido a su ataque cardíaco. El estrés de descubrir las traiciones de Roberto, de vivir con sus mentiras, de cargar sola con el peso de sus secretos. Roberto no solo le robó dinero, le robó años de vida. Eduardo está callado por un momento. Carmen, esa es una demanda muy difícil de probar. Pero no imposible. No imposible. No. Y sería un contraataque brillante. Si Roberto quiere jugar sucio, podemos enseñarle lo que es realmente jugar sucio. Hazlo, Eduardo. Es hora de que Roberto aprenda que subestimar a una mujer inteligente tiene consecuencias que van mucho más allá de la cárcel. Carmen, ¿estás segura? Esta demanda va a exponerte a mucho escrutinio público. Que venga el escrutinio. No tengo nada que ocultar, a diferencia de Roberto, y ya es hora de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de hombre era realmente. Después de colgar, me quedo despierta durante horas, mirando el techo de mi habitación y pensando en Isabela. En los últimos meses de su vida, cuando estaba callada y preocupada, cargando sola con el peso de los secretos de Roberto, en las noches que probablemente pasó despierta, preguntándose cómo había llegado su vida a ese punto. Roberto quiere guerra. Muy bien. Le voy a dar una guerra que recordará el resto de su miserable vida. La guerra mediática que Roberto había iniciado se intensificó cuando mi demanda por muerte por negligencia emocional se hizo pública. De repente, mi historia tranquila se convirtió en el drama familiar más comentado de la ciudad. Estoy en el supermercado, comprando leche y pan como cualquier abuela normal, cuando la señora que está en la caja me mira con esa expresión que he aprendido a reconocer. Una mezcla de fascinación y juicio que la gente reserva para las personas que salen en las noticias. «Usted es Carmen Morales, ¿verdad?», me dice, como si fuera una celebridad. «Sí. ¿Es cierto que tiene 33 millones de pesos?» La pregunta es tan directa que me toma por sorpresa. Esa es una pregunta muy personal. Es que mi marido dice que usted está usando todo ese dinero para venganza, pero yo le digo que si mi yerno me hubiera hecho eso,
yo también lo habría mandado a la cárcel. Ahí está. El mundo se ha dividido en dos bandos. Los que piensan que soy una heroína que finalmente puso a un hombre en su lugar, y los que piensan que soy una villana rica usando mi poder para destruir a una familia. Cuando llego a casa, encuentro a Sofía en la sala, llorando mientras ve la televisión. En la pantalla está Patricia, la hermana de Roberto, dando otra entrevista. Carmen Morales ha dividido a esta familia, dice Patricia con lágrimas dramáticas que definitivamente aprendió de su hermano. Mis sobrinos han perdido a su madre y ahora van a perder a su padre también. Y todo porque una mujer amargada no puede dejar ir su resentimiento. Sofía me mira con esos ojos de 12 años que han visto demasiado dolor en muy poco tiempo. Abuela, ¿es verdad que papá va a ir a la cárcel por muchos años? Me siento junto a ella y tomo sus manos. Sofía, tu papá hizo cosas muy malas. Robó dinero, mintió a todos nosotros y lastimó mucho a tu mamá. Pero las personas dicen en la televisión que tú lo estás inventando todo. ¿Tú qué piensas? Sofía está callada por un momento. Pienso que mamá estuvo muy triste los últimos meses. Pienso que papá casi nunca estaba en casa. Y pienso que tú nunca me has mentido. Su honestidad simple me rompe el corazón y me da esperanza al mismo tiempo. Sofía, quiero que sepas que sin importar qué pase con tu papá, tú y Diego siempre van a tener un hogar conmigo. Aunque sea cara mantenernos. Río a pesar de todo. Sweetheart, creo que puedo permitírmelo. Esa tarde tengo la visita de servicios sociales. Patricia Mendoza es una mujer de unos 40 años, eficiente pero no hostil. Inspecciona la casa, revisa las habitaciones de los niños, hace preguntas sobre rutinas y actividades. Señora Morales, dice finalmente, sentándose conmigo en la sala, ¿puede explicarme su motivación para buscar la custodia de estos niños? Isabela me pidió que los cuidara si algo le pasaba a ella o a Roberto. Pero usted también está demandando al padre de ellos por una suma considerable de dinero. ¿No ve un conflicto de interés ahí? La demanda no es sobre dinero, es sobre justicia para mi hija. Señora Morales, usted tiene 68 años. Criar 2 adolescentes es un trabajo demandante físicamente. ¿Ha considerado que quizás una familia más joven sería más apropiada para estos niños? Ahí está. La pregunta real. La edad ha sido siempre el arma que la gente usa contra las mujeres cuando quieren invalidar nuestras decisiones. Señora Mendoza, ¿sabe usted cuántos años tenía yo cuando crié sola a Isabela? No, 25. Isabela tenía 3 años cuando su padre nos abandonó. Trabajé como enfermera en turnos dobles. Estudié por las noches para avanzar en mi carrera y crié a una hija que se convirtió en una empresaria millonaria exitosa. Lo hice sin dinero, sin apoyo, sin nada más que determinación. Me levanto y camino hacia la ventana. Ahora tengo 68 años, pero también tengo experiencia, sabiduría, estabilidad financiera y, lo más importante, tengo amor incondicional por esos niños. Diego y Sofía no son cargas que tengo que soportar. Son los únicos pedazos de Isabela que me quedan en este mundo. Patricia Mendoza escribe algo en su libreta. ¿Cómo manejaría usted las visitas del padre si él es liberado de prisión, según las reglas del tribunal y las recomendaciones de los psicólogos de los niños? ¿Y si el señor Vega es declarado inocente de algunos cargos? Señora Mendoza, Roberto Vega fue arrestado con evidencia irrefutable. Hay fotografías, documentos bancarios, testimonios de testigos. No es una cuestión de si es culpable, es una cuestión de cuánto tiempo va a pasar en la cárcel. Después de que se va, Diego llega de la escuela más agresivo que nunca. La trabajadora social estuvo aquí, ¿verdad? Dice, dejando caer su mochila en el suelo con fuerza. ¿Qué le dijiste sobre papá? Le dije la verdad. Tu verdad. Todo es tu verdad. Diego, ¿qué quieres que haga? ¿Que mienta sobre lo que tu padre hizo? Quiero que dejes de destruir a mi familia. Tu padre destruyó a tu familia cuando decidió robar dinero y tener otra esposa. Yo solo soy la mensajera. Diego me mira con una furia que reconozco porque es la misma que Isabela tenía cuando era adolescente y se sentía incomprendida. Odio vivir aquí. Odio que todos en la escuela hablen de nosotros. Odio que tengas tanto dinero y lo uses para lastimar a papá. ¿Preferirías estar en un hogar de crianza? La pregunta lo detiene en seco. ¿Qué? Si yo no tuviera la custodia de ustedes, estarían en hogares de crianza mientras tu padre está en la cárcel. ¿Eso sería mejor?
Diego no tiene respuesta para eso. Diego, entiendo que estés enojado. Entiendo que todo esto es confuso y doloroso, pero necesitas entender que no soy tu enemiga. Soy la única persona en el mundo que te ama incondicionalmente, sin importar qué pase. Papá me ama. Sí, estoy segura de que sí, pero el amor de tu padre viene con condiciones. Mi amor nunca las tendrá. Esa noche, después de que los niños se acuestan, me siento en la cocina con una taza de té y pienso en lo que realmente está pasando aquí. Esta guerra pública, esta batalla mediática, estos ataques a mi carácter y mi edad, todo esto es exactamente lo que Isabela había previsto que pasaría. Por eso había sido tan específica en su testamento. Por eso había documentado todo tan meticulosamente. Por eso había grabado ese video para mí. Isabela sabía que Roberto no se rendiría fácilmente. Sabía que usaría su carisma, su habilidad para manipular narrativas y cualquier arma que tuviera a su disposición para intentar recuperar el control. Pero lo que Roberto no entiende es que esta batalla nunca fue sobre él y yo. Esta batalla es sobre Isabela y la justicia que se merece. Y una madre que luchó toda su vida para proteger a su hija no va a dejar de luchar solo porque esa hija ya no esté aquí para verlo. Roberto quiere hacer esto personal. Quiere convertirlo en una guerra entre una suegra vengativa y un yerno injustamente perseguido. Pero yo voy a mantener esto donde siempre debió estar, en los hechos, en la evidencia, en la verdad que Isabela dejó documentada para que todo el mundo la viera. Y cuando termine esta batalla, Roberto no solo va a estar en la cárcel, va a estar en la cárcel sabiendo que fue derrotado por una mujer que él nunca creyó lo suficientemente inteligente para ser una amenaza. Todo se desmoronó en una mañana de jueves que comenzó como cualquier otra, hasta que Eduardo me llamó con una noticia que cambió completamente el rumbo de nuestro caso. Carmen, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Roberto ha presentado evidencia nueva. Afirma tener documentos que prueban que Isabela sufría de episodios depresivos graves y que sus decisiones testamentarias fueron hechas bajo influencia de medicación psiquiátrica. Siento como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué? También ha presentado una declaración jurada de un psiquiatra que afirma haber tratado a Isabela por depresión bipolar durante los últimos 2 años de su vida. Manejo hacia la oficina de Eduardo con las manos temblando. Roberto no solo está atacando mi credibilidad ahora, está atacando la memoria de Isabela, su estado mental, su capacidad para tomar decisiones legales. Eduardo me recibe con una expresión más seria de la que le había visto jamás. Carmen, ¿sabías que Isabela estaba viendo a un psiquiatra? No. Isabela nunca me mencionó nada sobre problemas de salud mental. El doctor Ramírez afirma que la trató durante 2 años por depresión severa y episodios maníacos. Dice que Isabela llegó a su oficina en estado de paranoia extrema, convencida de que su esposo le era infiel y le robaba dinero. Pero Roberto sí le era infiel y sí le robaba dinero. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero el doctor Ramírez afirma que Isabela no tenía evidencia real en ese momento, que eran delusions causados por su condición mental. Me siento en la silla, tratando de procesar esto. Eduardo, ¿estás diciendo que Roberto puede argumentar que Isabela estaba mentalmente incapacitada cuando cambió su testamento? Exactamente. Y si puede probar que sus decisiones fueron producto de una enfermedad mental, el testamento puede ser invalidado. ¿Cómo es posible que no supiéramos de este psiquiatra? Porque Roberto lo mantuvo en secreto. Aparentemente, él fue quien llevó a Isabela a tratamiento, pero le pidió al doctor que mantuviera absoluta confidencialidad para proteger la reputación de la familia. Siento una ira fría crecer en mi pecho. Roberto no solo manipuló a Isabela en vida, ahora está manipulando su muerte para hacerla parecer una mujer mentalmente inestable. Eduardo, quiero ver esos informes médicos. Los tienes aquí. Eduardo me pasa una carpeta gruesa. Pero Carmen, hay algo más. ¿Qué? El doctor Ramírez afirma que Isabela le confesó que había falsificado evidencia contra Roberto porque quería divorciarse, pero temía no recibir suficiente dinero en el acuerdo. Las páginas se me caen de las manos. Eso es mentira. Carmen, este doctor tiene credenciales impecables. 20 años de práctica, publicaciones en revistas médicas, testimonios en casos legales importantes. Su testimonio podría destruir nuestro caso completamente.
Conduzco a casa en un estado de shock. Roberto había encontrado la jugada perfecta. No solo estaba atacando el testamento, estaba atacando la sanidad mental de Isabela, haciendo que todas sus decisiones y toda su evidencia parezcan los delirios de una mujer mentalmente enferma. Pero algo no cuadraba. Isabela había sido muchas cosas, pero nunca había mostrado signos de enfermedad mental. Era brillante, calculadora, extremadamente organizada. No era el tipo de persona que actuaría por paranoia o delusiones. Esa noche, después de que los niños se acuestan, llamo a Marta. Marta, necesito preguntarte algo muy importante. Isabela alguna vez mencionó estar viendo a un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? No, nunca. ¿Por qué? Le cuento sobre el doctor Ramírez, sobre los reportes médicos, sobre las afirmaciones de que Isabela había estado siendo tratada por depresión bipolar. Carmen, eso es imposible. Yo manejaba la agenda de Isabela. Conocía todas sus citas, todos sus compromisos. Si hubiera estado viendo a un psiquiatra regularmente durante 2 años, yo lo habría sabido. ¿Estás segura? Absolutamente. Además, Carmen, Isabela estaba triste los últimos meses, pero no estaba loca. Estaba racional, organizada, pensando claramente. Si hubiera tenido episodios maníacos o paranoia, yo lo habría notado. Después de colgar con Marta, paso la noche entera leyendo los reportes del doctor Ramírez. Hay algo extraño en ellos. Las fechas, la descripción de los síntomas, incluso el lenguaje usado. A las 6 de la mañana tengo una revelación que me hace saltar de la cama. Llamo a Eduardo inmediatamente. Eduardo, necesito que investigues algo. Las fechas en los reportes del doctor Ramírez. ¿Qué sobre ellas? Algunas de las sesiones supuestamente ocurrieron en días cuando Isabela estaba fuera de la ciudad en viajes de negocios. Tengo sus itinerarios de viaje. Carmen, ¿estás diciendo que...? Estoy diciendo que estos reportes médicos podrían ser falsos. Roberto encontró un doctor dispuesto a crear un historial médico ficticio para invalidar el testamento. Si puedes probar eso, no solo puedo probarlo, puedo destruir a Roberto de una vez por todas. Esa misma mañana, Eduardo y yo nos presentamos en la oficina del doctor Ramírez sin cita previa. Es un hombre de unos 60 años, nervioso, que claramente no esperaba que nadie cuestionara su testimonio. Doctor Ramírez, dice Eduardo, tenemos algunas preguntas sobre el tratamiento que usted afirma haber dado a Isabela Morales. Por supuesto, aunque debo recordarles que existe confidencialidad médico-paciente, confidencialidad que usted ya violó cuando proporcionó reportes a Roberto Vega, respondo. Así que no me venga con ética profesional ahora. El doctor se pone pálido. ¿Yo, el esposo, tenía derecho legal? Doctor Ramírez, Eduardo le muestra un calendario. Usted reporta una sesión con Isabela el 15 de marzo del año pasado. ¿Puede explicarnos cómo eso es posible cuando Isabela estaba en una conferencia de negocios en Guadalajara ese día? El doctor mira el calendario, luego mira sus reportes, luego nos mira a nosotros. Debe haber sido un error de fechas. ¿Qué tal el 8 de junio? ¿O el 23 de agosto? ¿O cualquiera de estas otras 12 fechas cuando Isabela demostratablemente estaba en otras ciudades? Eduardo pone fotografías en el escritorio del doctor. Isabela en conferencias, en hoteles, en reuniones de negocios, todas con fechas y sellos de tiempo que contradicen su supuesto historial médico. Doctor Ramírez, digo, levantándome de mi silla, usted tiene 5 minutos para decirnos cuánto le pagó Roberto Vega para falsificar estos reportes, o mañana estará enfrentando cargos criminales por fraude médico y perjurio. El hombre se desploma en su silla. 50,000 pesos. Roberto me ofreció 50,000 pesos para crear un historial que hiciera parecer que Isabela estaba mentalmente incapacitada. Y ahí está, la confesión que necesitábamos. Roberto había cometido el error de su vida. Había tratado de usar la memoria de Isabela, de convertir a mi hija brillante y determinada en una mujer loca e incompetente. Y al hacerlo, había revelado que no había límite para las mentiras que estaba dispuesto a contar. Pero más que eso, había subestimado una vez más mi capacidad para investigar, para pensar, para luchar. Isabela había sido muchas cosas, pero loca no era una de ellas, y la mujer que la crió tampoco. Roberto estaba a punto de descubrir que cuando atacas la memoria de la hija de una madre,
no solo estás cometiendo un error legal, estás cometiendo un error mortal. El día del juicio final amaneció con la misma claridad que el día que Isabela murió, como si el universo quisiera que todo el mundo pudiera ver perfectamente lo que estaba a punto de pasar. Roberto entró a la sala del tribunal con traje nuevo y una confianza que me dio escalofríos. Durante los últimos meses había logrado construir una narrativa casi creíble. El padre amoroso, destruido por una suegra vengativa con dinero ilimitado. Sus abogados habían trabajado incansablemente para presentarlo como víctima de una conspiración elaborada. Pero yo tenía algo que Roberto nunca había tenido: la verdad completa. «Señoría», comenzó el fiscal, «el día de hoy vamos a demostrar que Roberto Vega no es la víctima que afirma ser, sino un criminal habitual que manipuló, robó y traicionó a su familia durante años». Roberto me miró desde la mesa de la defensa con esa sonrisa que había perfeccionado durante 30 años de matrimonio con Isabela. Era la misma sonrisa que usaba cuando pensaba que había ganado una discusión, cuando creía que había controlado una situación completamente. No sabía que su mundo estaba a punto de explotar. El primer testimonio fue el del doctor Ramírez, bajo juramento, y con la promesa de inmunidad a cambio de cooperación. Confesó que Roberto le había pagado 50,000 pesos para crear un historial médico falso de Isabela. El señor Vega me contactó 3 meses después de la muerte de su esposa, testificó el doctor con una voz quebrada por la vergüenza. Me dijo que necesitaba evidencia de que ella había estado mentalmente inestable cuando cambió su testamento. Vi cómo la cara de Roberto se ponía pálida, pero sus abogados se movieron rápidamente para limitar el daño. Luego llegó el testimonio de Mónica Rivera. Cuando la segunda esposa de Roberto entró al tribunal, cargando a la niña de 3 años que era idéntica a él, el silencio fue absoluto. Roberto no podía negar más lo innegable. «Conocí a Roberto en 2015», testificó Mónica con una voz clara y fuerte. «Me dijo que estaba divorciado, que su exesposa había muerto en un accidente. Vivimos juntos como esposos durante 4 años. Tuvimos una hija juntos». «¿Cuándo descubrió que Roberto todavía estaba casado?», preguntó el fiscal. «Cuando vi su fotografía en el periódico después de su arresto. Ahí fue que supe que Isabela Morales había sido su esposa, no su exesposa muerta». Roberto estaba inmóvil en su silla, como si hubiera visto su propia tumba abrirse frente a él. Pero el golpe final vino cuando Eduardo presentó la evidencia que habíamos guardado para el último momento: las grabaciones. «Señoría», dijo Eduardo, «Isabela Morales no solo documentó los crímenes de su esposo en fotografías y documentos, también los grabó». La grabadora comenzó a reproducir la voz de Isabela, clara y determinada, hablando con el investigador privado que había contratado. «Necesito evidencia indisputable de que Roberto está desviando dinero de las cuentas de la empresa. Aquí tengo las autorizaciones de transferencia que él falsificó con mi firma». Luego la voz de Roberto, grabada secretamente durante una confrontación que Isabela había tenido con él. «Isabela, estás volviendo paranoica. Estas transferencias fueron aprobadas por ti. Si no las recuerdas, quizás necesitas ayuda médica». Y finalmente, la grabación que me hizo llorar incluso después de escucharla docenas de veces. Isabela hablando conmigo por teléfono 2 semanas antes de su muerte. «Mami, si algo me pasa, quiero que sepas que todo está documentado. Roberto cree que soy tonta, pero he estado grabando todo. Cada mentira, cada transferencia, cada vez que regresa a casa oliendo al perfume de otra mujer». La sala del tribunal estaba completamente silenciosa cuando terminaron las grabaciones. Roberto tenía las manos temblorosas y sudaba profusamente. «¿Tiene algo que decir en su defensa?», preguntó el juez. Roberto se levantó lentamente. Por primera vez en todos los años que lo conocía, se veía como lo que realmente era: un hombre pequeño, asustado, que había sido atrapado completamente. «Señoría», dijo con una voz que apenas se escuchaba, «yo cometí errores, pero nunca quise lastimar a Isabela. Ella era la mujer más inteligente que conocí, demasiado inteligente para su propio bien. Ahí estaba. Después de todos los meses de mentiras, de acusaciones, de intentos de hacerme parecer una mujer vengativa, Roberto finalmente admitió lo que yo había sabido todo el tiempo.
Isabela había sido demasiado inteligente para él, y él la había subestimado fatalmente. Roberto Vega, dijo el juez con una voz que cortó el aire como una espada. Este tribunal lo encuentra culpable de fraude en primer grado, bigamía, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude médico. Los martillazos del juez resonaron en mi pecho como un tambor de victoria. Lo sentencio a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años. Roberto se desplomó en su silla. Sus abogados lo sostuvieron mientras los policías se acercaban con las esposas. Cuando se lo llevaban, Roberto me miró una última vez. Ya no había arrogancia en sus ojos, no había esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante décadas. Solo había el reconocimiento amargo de un hombre que había jugado ajedrez contra alguien que siempre había sido mejor jugadora. «¡Carmen!», me gritó mientras se lo llevaban. «Isabela habría querido que perdonara». Me levanté de mi asiento y caminé hacia él hasta que estuvimos cara a cara. «Roberto», dije con una voz tan calmada que parecía que estaba comentando el clima. «Isabela era mi hija. Yo sé exactamente lo que habría querido. Y lo que habría querido era esto, que vieras las consecuencias de subestimar a una mujer inteligente». Después del juicio, Eduardo y yo salimos del tribunal hacia un día soleado que se sentía como una promesa. Diego y Sofía me estaban esperando en los escalones, junto con Teresa y Marta. «¿Abuela?», dijo Sofía tímidamente. «¿Qué va a pasar ahora?». «Ahora», dije tomando sus manos, «vamos a vivir, vamos a honrar la memoria de tu madre, siendo las personas que ella sabía que podíamos ser». Diego, que había estado callado durante semanas, finalmente habló. «Abuela, siento haber dudado de ti. Diego, tú eras leal a tu padre. Eso dice algo bueno sobre tu carácter, incluso cuando él no se lo merecía». 6 meses después, estoy sentada en mi jardín, tomando café y leyendo sobre la nueva fundación benéfica que establecí en nombre de Isabela. La Fundación Isabela Morales para Mujeres Emprendedoras ayuda a mujeres que han sido víctimas de abuso financiero a comenzar sus propios negocios. Diego está en su primer año de universidad, estudiando Derecho. Dice que quiere asegurarse de que ninguna otra familia pase por lo que pasamos nosotros. Sofía está en la escuela secundaria, sacando las mejores calificaciones de su clase. El mes pasado me dijo que quiere estudiar psicología para ayudar a niños que han perdido a sus padres. Teresa viene a cenar todos los domingos. Se divorció de su esposo el mes pasado, inspirada, dice, por mi ejemplo de no tolerar tonterías de hombres mentirosos. ¿Y yo? Yo estoy viviendo una vida que nunca imaginé posible a los 68 años. Una vida donde soy respetada, valorada y donde mis decisiones importan. Pero lo más importante es que cada día, cuando me despierto, sé que Isabela puede descansar en paz. Su asesino emocional está en prisión. Sus hijos están seguros y prósperos. Su legado está protegido. Y la mujer que Roberto Vega creyó que podía humillar y descartar se convirtió en la autora de su destrucción completa. Isabela tenía razón. La manzana nunca cae lejos del árbol. Ella fue una mujer brillante que planeó hasta el último detalle de su venganza póstuma. Y yo fui la mujer lo suficientemente inteligente para ejecutar ese plan perfectamente. A veces, la justicia tarda en llegar, pero cuando llega, es absoluta. Roberto Vega aprendió demasiado tarde que subestimar a una mujer inteligente no es solo un error. Es una sentencia de muerte para todo lo que amas. Y ahora tiene 12 años para pensarlo. Ahora me intriga saber de ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final, dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.